Mis hermanos, muy buen día, bienvenidos nuevamente. No sabía que ya seguía yo, entonces me cogieron desprevenido. Vamos a orar nuevamente y vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que sea Dios quien nos guíe a través de su palabra, que nos aliente. Y especialmente hoy, mis hermanos, el propósito de este sermón es llevarnos a reflexionar en algo que es tan básico pero tan importante en la fe cristiana, y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a orar. Señor Dios bueno, te agradecemos por este día que nos has permitido tener. Gracias una vez más, Señor, porque nos permites reunirnos. Cada vez estamos más cerca, Señor, si así tú lo quieres, de poder congregarnos como un solo hombre, como un solo cuerpo, Señor. Pero mientras tanto, Señor, aún así, ya podemos sentir ese calor, ese amor, esa comunión, Señor, que tú nos has otorgado por tu gracia, por tu amor. Así, Señor, juntos también te pedimos en esta mañana que nos guíes a través de tu palabra, que nos lleves a una introspección de nuestros corazones, que podamos recordar lo maravilloso de tu obra, Señor, de tu Hijo y de ese plan de redención precioso que has obrado por amor a tu nombre. Señor, todo esto te lo pedimos, esta guía te la pedimos. Te pido, Señor, que me guíes con tus palabras por los méritos de nuestro amado Cristo. Amén. Mis hermanos, entonces vamos a continuar con la serie que veníamos exponiendo de Primera de Juan. Entonces quisiera que me acompañaran a Primera de Juan. Y vamos a ir al capítulo número 4. Y vamos a estar hoy viendo del versículo 7 al versículo número 12. Como bien saben, hermanos, hemos estado tratando esta epístola, y los que han podido estar en la mayoría de la exposición de esta serie de la epístola de Primera de Juan saben que yo he enfatizado que Juan nos habla de dos temas principales en esta epístola. Uno de ellos es la luz, que Dios es luz, y el otro, por supuesto, es el amor, que Dios es amor. Sin embargo, esto de que Dios es luz y Dios es amor, en nuestras mentes tal vez lo podamos comprender a simple vista o simplemente razonándolo superficialmente, pero si nosotros quisiéramos escudriñar qué es eso de que Dios es luz y que Dios es amor, es inescrutable. Es algo que no vamos a poder comprender, porque hay otros textos que nos hablan de que Dios habita en luz inaccesible. ¿Cómo podemos entender que Dios en su esencia es amor? No lo podemos llegar a comprender. Pero lo que sí podemos llegar a comprender son las manifestaciones de Dios, de su ser. Por ejemplo, que Dios ama, que el amor es de Dios. Y son cosas que Juan está exponiendo precisamente aquí en su epístola, en Primera de Juan capítulo 4, del versículo 7 al versículo 12. Esta epístola, hermanos, es una epístola que se conoce como una epístola circular o una epístola de amplificación. Es decir, que la manera en que enseña Juan, tanto en el Evangelio como en las epístolas, es muy particular de Juan. O sea, cuando nosotros leemos a Pablo, cuando leemos el Evangelio de Mateo, a Lucas, es muy diferente de la manera que enseña Juan, porque Juan enseña de manera circular, de manera cíclica. Y esta expresión o esta forma de expresarse de él se conoce como la amplificación. ¿Y qué es eso? Que él va a tomar un tema, va a hablar de ese tema y va a volver otra vez al tema. Pero cada vez que él vuelve con mayor profundidad y va a añadir otras cosas más para poder entender esa verdad que él quiere exponer. Y en este caso, la primera que ya pasamos era que Dios es luz y que la verdad solamente se encuentra en el Dios que la ha revelado a través de su palabra y a través de Cristo. Y la segunda es que Dios es amor, pero la manera en que Él nos va a enseñar de ese amor es a través de ese amor precisamente, hermanos, que nos tenemos que tener los unos a los otros. Y es un amor tan divino y tan sobrenatural que solamente puede ser posible si somos hijos de Dios.
Y de pronto ustedes se podrían llegar a preguntar, ¿y qué hay de los no creyentes? ¿No se aman? Y mi respuesta a la luz de lo que he estudiado es no como Dios dice, y no con el amor de Dios. Ellos tienen un tipo de amor, y eso es lo que hoy quisiera tratar un poco. Tertuliano, un padre de la iglesia, este hombre vivió del 160 después de Cristo al 220. Era un hombre que se consideraba como uno de los padres de la iglesia, era un gran escritor. Él escribió un libro que se llama Apologética a los cristianos. La palabra apologética o apología significa defensa. Entonces lo que hizo Tertuliano en un escrito fue defender a los cristianos en sus tiempos. Y él escribió algo muy interesante de los cristianos y quisiera leerles una porción. Dice Tertuliano: pero es precisamente esta eficacia del amor entre nosotros lo que nos atrae al odio de algunos, pues dicen. Entonces él está hablando de unas personas, de paganos, de personas no creyentes que miran a los cristianos y dicen esto: mirad cómo se aman, mientras ellos se odian entre sí. Y nuevamente cita lo que ellos dicen: mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro, mientras que ellos están más bien dispuestos a matarse unos a otros. Esto es muy interesante, hermanos, porque Tertuliano está describiendo lo que los cristianos eran en su época. Eran cristianos de amor, eran cristianos que evidentemente para el mundo se amaban los unos a los otros. Y esto era tan incomprensible para el mundo que empezaron a aborrecerlos por ese amor que se tenían. Es más, si nosotros siguiéramos leyendo la apologética de Tertuliano, él estaba diciendo después que ellos aborrecían tanto que se llamaran hermanos, porque ese vínculo familiar, ese vínculo entrañable, ellos ni siquiera lo podían tener con sus familiares reales. Entonces era algo especial, era algo particular. Y ese algo, hermanos, es precisamente de lo que Juan nos está hablando aquí en el versículo 7 al versículo 12. Entonces quisiera que leyéramos la palabra de Dios. Dice el Señor: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió Dios, o en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que, hermanos, hoy vamos a estar tratando nuevamente este tema del amor, y quiera Dios, hermanos, que cada uno de nuestros corazones, cada uno de nosotros, podamos seguir ejercitando ese amor divino, podamos seguir creciendo, porque tal vez alguno pensaría, y hasta yo lo pensaría, otra vez el amor, otra vez el amor. Pero resulta que muchas veces no vemos ese resultado en la vida cristiana. Y por eso es necesario, hermanos, que la palabra del Señor nos retumbe una y otra vez en nuestros oídos y en nuestro corazón. Así que hoy quisiera tratar este tema con 3 encabezados principales. El primero de estos es que el amor, según Juan, es el verdadero conocimiento. Recuerden, hermanos, que había una cuestión allá a todos esos cristianos que Juan les estaba escribiendo, y probablemente eran judíos cristianos que estaban en Asia Menor, o probablemente eran judíos cristianos que estaban por fuera del Imperio Romano. Es decir, que aquellos cristianos a los que Juan les estaba escribiendo esta epístola
probablemente eran aquellos que no estaban siendo perseguidos, pero que sí estaban siendo tentados en la seducción de la mundanalidad. Una de esas seducciones que tenían ellos era lo que se conocía como el gnosticismo. Hemos hablado mucho de esto. Y el gnosticismo, una de sus tesis principales es el conocimiento oculto, el conocimiento secreto que solamente tienen algunos y al que pueden llegar solamente algunos de ellos. Sin embargo, aquí Juan nuevamente va a contrastar ese conocimiento del que ellos hablan con el verdadero conocimiento. Y el verdadero conocimiento, según Juan, aquí en este texto, en lo que hoy vamos a tratar, es el amor. Vamos a mirar el versículo número 7. Dice: amados. Eso es algo importante. Recuerden a quién les está escribiendo Juan. A amados. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y esta palabra conocer es muy interesante aquí, hermanos, porque, bueno, en el griego es ginosko. Pero esta palabra conocimiento no es un conocimiento simplemente intelectual, sino es un conocimiento con base en la experiencia. O sea, es un conocimiento, un conocer a Dios en la experiencia, es decir, en la práctica. Así que lo que estamos viendo aquí en el versículo número 7 es que ese amor del que se habla, de amémonos unos a otros, del amor que es de Dios, de todo aquel que ama, es un amor precisamente no de mente, no de palabras, sino de práctica, un amor experiencial. Eso es lo primero que quiero que tengan en cuenta. Lo segundo, hermanos, es que ese amémonos unos a otros no es un imperativo, no es un mandato de Juan. Juan no nos está mandando a que nos amemos unos a otros. Lo que Juan está diciendo, como la última vez que compartí el sermón del amor, también Juan decía, es que la consecuencia natural de ser nacidos de Dios, la consecuencia natural del amor de Dios en sus hijos, en sus amados, es amarse los unos a los otros. Así que aquí también lo podríamos leer como, amados, sigamos amándonos porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y recuerden que más allá, podría yo decir, de que Dios es luz y de que Dios es amor, respecto a lo que Juan quiere compartir de este mensaje, hay otra verdad también. Y es que Juan quiere diferenciar quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no lo son. Entonces, había muchas personas que estaban entrando a las iglesias diciendo, yo también comparto tu fe, pero yo no creo que Jesucristo sea el Hijo de Dios, yo no creo que Jesucristo haya venido en carne, y eso era lo que estaban viviendo entonces estos creyentes, y Juan escribe esta carta también para eso, para poder diferenciar quién es el verdadero y quién es el falso. Pero en este caso, la segunda parte de la epístola, él va a enseñar que el verdadero cristiano ama. El verdadero cristiano ama. Versículo número 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y noten algo también del versículo 7 que se me pasaba, y es que Juan dice, amados, amémonos unos a otros. Juan se involucra ahí también. Juan está con esos creyentes también, hablando de que deben seguir amándose los unos a los otros. Del versículo número 7, hermanos, ahí si ustedes tienen sus Biblias, hasta el versículo número 10, dicen los grandes estudiosos, grandes teólogos, que probablemente es una expresión poética, que está contrastando una verdad con otra. Entonces, aquí estamos viendo en el versículo 7 que aquellos que conocen a Dios se puede evidenciar a través del amor, de esa práctica de un amor, y la palabra amor que se utiliza acá es una palabra que nosotros hemos estudiado anteriormente, que es la palabra ágape, el amados también el agapao, que quiere decir un amor divino, hermanos. Y la manera en que Juan la usa acá es para entender un amor que satisface una necesidad. Y por ahí vamos a empezar, hermanos, porque la diferencia entre el amor del mundo y el amor de los hijos de Dios está en que el amor del mundo ama para satisfacer su necesidad. Pero el amor que tienen los hijos de Dios es un amor para satisfacer una necesidad, sin buscar satisfacer mi necesidad. O sea, es un amor abnegado, es un amor sacrificial. El mundo no ama así. El mundo quiere, por ejemplo, un hombre del mundo quiere una mujer para satisfacerse a sí mismo.
para utilizarla tal vez como un objeto, para mostrarla tal vez a sus amigos. Una mujer necesita la aprobación, tal vez, una mujer sin Dios necesita la aprobación tal vez de un hombre. Y por eso busca satisfacerse con él. Una persona del mundo va y hace caridad para satisfacer un problema de culpa que tiene en su corazón. Pero el amor de Dios no es así, hermanos. El amor divino es un amor abnegado, es un amor que no está buscando satisfacer la propia necesidad, sino está viendo la necesidad de la otra persona y quiere satisfacerla sin buscar nada a cambio. Y esa es una diferencia muy grande entre el amor del que está hablando Juan aquí, al amor que, por ejemplo, los gnósticos estaban proponiendo en sus tiempos. Un amor donde sí, tú estás bien, pero yo soy mejor y necesitas estar como yo. Entonces ven acá, y lo que estaban satisfaciendo ellos era su ego, su intelecto, tal vez su unicidad, ser únicos, ser especiales. Pero el amor de Dios no es así. Así que el amor de Dios es el verdadero conocimiento. No es leer libros tras libros, hermanos, aunque es importante, pero no es el verdadero conocimiento. Estas cosas son secundarias. El verdadero amor de Dios no es meternos en un doctorado de teología o en una especialización, o estudiar los rollos del Mar Muerto, o aprender sobre crítica textual, etc. No, el amor de Dios es ponerlo en práctica, es sacrificarnos los unos por los otros. Y muchas veces nosotros vemos, hermanos, iglesias que en su aspecto doctrinal son muy buenas, muy académicas, muy doctrinales, pero frías en amor. Y por eso Juan tiene que escribir una epístola como estas para recordarnos que es más difícil perdonar, amar y soportar que ir a una escuela a estudiar un doctorado de teología. Es más difícil perdonar, es más difícil soportar al hermano, es más difícil tenerle paciencia, servirle. Es más difícil a veces sufrir el agravio. Y eso es lo que Juan nos quiere decir. Pero ese, hermanos, es el verdadero conocimiento de Dios. Versículo número 9 y número 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este texto, hermanos, y de pronto algunos estarán preguntando, bueno, pero eso no quiere decir que seamos alcahuetes, eso no quiere decir que entonces el hermano peca y no podemos decirle nada porque tenemos que amarlo. No, en eso consiste el amor. Y la manera en que Juan va a enseñar sobre este amor del que estamos hablando, el amor ágape, el amor divino, el amor celestial, un amor que solamente proviene de ¿quién? Según la palabra de Dios. Entonces, mi segundo encabezado es que el amor es de Dios. O sea, no hay forma, hermanos, en que, por ejemplo, lo que hace esta iglesia de amarse los unos a los otros sea virtud de los propios cristianos. Es una virtud que emana solamente de Dios. ¿Y cómo Juan nos va a enseñar esto? A través del ejemplo más grande de amor de nuestro gran Dios. Primero, hay una necesidad. Y esa necesidad es la que nosotros tenemos de ser librados de la condenación eterna. Y la manera en que somos librados es a través del amor que Dios da a esas personas, enviando a su unigénito. Y noten lo interesante también del texto, hermanos, por ejemplo el versículo número 9, porque no dice Cristo, no dice Jesús, sino dice su unigénito, porque lo que Juan quiere expresar aquí es la relación familiar y entrañable que aún la Trinidad tiene entre sí, Dios Padre y Dios Hijo. Ese amor que se tienen entre ellos perfecto, por lo que podemos decir Dios es amor. Y ese amor es el que Él va a transmitir al enviar a su Hijo, no por satisfacer una necesidad que Dios tenga, porque Dios no necesita nada. Dios no necesita nada. Dios es completo y perfecto en sí mismo, sino porque sabe que nosotros lo necesitamos. Toda la raza humana lo necesita. Pero si no fuera por el Señor, si no fuera por su misericordia, nosotros no podríamos estar hoy, por ejemplo, aquí sentados y día tras día soportarnos los unos a los otros.
amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros. Ginosko, la palabra en griego de conocer, experiencia. No es saber, hermanos, es vivir. Ese es el verdadero conocimiento. No es el conocimiento en sí, sino es el poder vivir con ese conocimiento. Es la sabiduría que podemos nosotros poner en práctica. Y Dios es amor. No lo podemos comprender, hermanos. Yo no creo que haya un hombre que pueda comprender, solamente el Señor, que Dios es amor. ¿Cómo lo podemos comprender? Aún Pablo decía, esto es incomprensible, es inescrutable, es maravilloso. Pero Él nos da una muestra, y esa muestra aún en sí misma es incomprensible, que Dios nos ha llamado, que Dios haya enviado a su propio Hijo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, los que tienen hijos, están dispuestos a dar un hijo suyo para salvar a una persona ajena? O una persona que no solamente podríamos decir, sí, es un familiar, o es un amigo, no, que es su enemigo. Porque eso es lo que nos dice la palabra. Nosotros no éramos amigos de Dios para que Él viniera a salvarnos. Nosotros éramos enemigos de Dios. Miren, quisiera que fuéramos un momento a Romanos capítulo 5. Romanos 5, 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si ustedes leen todo el contexto ahí de Romanos 5, está hablando de que lo que nosotros debíamos recibir de Dios era la ira. Pero entonces esa ira se contrasta con el amor de Dios, entendiendo que éramos enemigos, como dice Efesios, y como dice Romanos, éramos pecadores, pero Dios envía a su Hijo por rescate nuestro. Antes, hermanos, no amábamos. Antes simplemente queríamos suplir nuestra necesidad. Simplemente queríamos llenar ese vacío que tenemos con dinero, con caridad, con personas, con amistades. Pero en Cristo, como hijos de Dios, tenemos un amor sobrenatural. Un amor que nos impulsa a soportar un ser tan complejo, con tantos defectos como cada uno de nosotros. Amar a una persona que es tan diferente a mí, que tiene sus defectos y que yo también, es tan difícil que yo diría que según la palabra es imposible amar. Y por eso el amor es sobrenatural, el amor es divino, porque el amor, este tipo de amor del que estamos hablando, solamente proviene de Dios. Una iglesia, por ejemplo, como esta, digamos que de 200 miembros, tan diferentes, de diferentes lugares, de diferente crianza, de diferente mentalidad, de diferentes proyectos, de diferente forma de comunicarse también, y amarnos, diríamos, es imposible. Y así como Tertuliano hablaba de los creyentes, incluyéndose a él mismo en esos tiempos, de mirad cómo se aman, así el mundo, hermanos, debería decir de iglesias locales como esta. Mirad cómo se aman, cómo se quieren, cómo buscan el congregarse, cómo están siempre animados, saludándose, queriéndose, sirviéndose, estando dispuestos a sufrir por el otro. ¿Cómo es eso? Ellos intentarán imitarlo, pero fallarán en su intento. Pero lo importante allí no es que ellos lo intenten y fallen. Lo importante es que algo está haciendo la iglesia con ese amor. Y es lo que Juan va a seguir diciéndonos. Es poco, hermanos, quisiera preguntarles antes de continuar. ¿Es poco el amor que Dios nos ha dado para que nosotros no nos amemos los unos a los otros? ¿Para que sigamos escarneciéndonos los unos a los otros tal vez? ¿Para que no tengamos compasión del hermano que está caído? ¿Para que no tengamos misericordia de aquel que peca y se ha arrepentido? ¿Es poco, hermanos?
¿Es poco haber dado a su Hijo, a un Hijo perfecto, santo y sin mancha por nosotros? ¿O acaso nosotros somos tan dignos que no podemos perdonar, que no podemos amar, sabiendo que el Dios santo y perfecto, que lo único que podía darnos a nosotros era ira y juicio, por su gran amor con que nos amó, ha enviado a su Hijo unigénito para librarnos de esa condenación? Y aún así nosotros no tenemos misericordia, no tenemos compasión, no nos ponemos en el lugar del hermano caído, no entendemos la necesidad del no creyente al llevarle la palabra, al predicar el Evangelio. ¿Es poco el amor? Yo creo que no, por supuesto que no, sino que a veces se nos olvida. A veces nos encerramos tanto en nosotros mismos y a veces nos parecemos tanto a los no creyentes, buscando una necesidad propia en vez de satisfacer la necesidad del otro, en vez de amar al prójimo, que fallamos y nos volvemos odiosos y nos volvemos faltos de amor. Y se nos olvida que nosotros también tenemos hijos, esposa, padres, y que nosotros mismos también podemos caer y que necesitamos el hermano con ese amor divino para que pueda estar a nuestro lado y pueda amarnos de verdad. Y parte de ese amor es decir la verdad, parte de ese amor es exhortar, pero parte de ese amor es acompañar, preocuparse por el hermano, orar por el hermano. Y eso es algo que en el mundo no pasa, mis hermanos. Lastimosamente el amor del mundo parece ser a veces mejor que el amor entre los creyentes, porque nosotros vemos que cuando estamos en nuestro trabajo, nuestro lugar de trabajo, o cuando están en las universidades los jóvenes, o cuando están en el colegio, es más fácil que el compañero de pronto le preste un lápiz al otro, le haga un favor al otro y uno dice, este sí me ama, no como los de la iglesia. Pero resulta que él siempre está buscando algo a cambio. Tal vez su corazón, que no está con Dios, eso quiere decir que está muerto en sus delitos y pecados, está diciendo, yo le presto esto para que en unos días él me preste la copia para el examen. O yo le hago el favor de esto para que en el trabajo pueda mentir por mí. Pero el amor de los creyentes no debería ser así, porque tenemos un amor divino, un amor que no ha sido otorgado por nuestros méritos, sino como dice Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y algunos de ustedes saben que la palabra propiciación significa esa satisfacción delante de Dios de esa condición antigua en la que estábamos y ahora la nueva en su misericordia. A veces la palabra propiciación, por ejemplo acá, la palabra que se utiliza, a veces se intercambia en las escrituras, en esta versión, con la palabra expiación, aunque la palabra propiciación y expiación significan algo diferente. La palabra propiciación tiene más que ver con el Señor, con Dios. La palabra expiación era cuál era mi condición y de qué he sido quitado, de la culpa del pecado. Entonces, propiciación es con Él, esa relación, esa reconciliación que tenemos con Dios, esa comunión que podemos tener actualmente, la tenemos porque Dios nos amó primero. No hay forma, hermanos, en que podamos creer que la palabra de Dios dice que nosotros amamos primero a Dios, que nosotros fuimos los que depositamos la fe en el Señor porque teníamos un atisbo de bondad en nuestro corazón. Cuando la misma Escritura nos enseña que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que somos enemigos de Dios, que somos hijos de ira, que somos pecadores en contra del Señor, pero que Dios, viendo la necesidad que teníamos, nos llamó con su gran amor y nos ha justificado en Cristo Jesús. Ese es el gran amor de Dios. Y mi tercer encabezado, hermanos, es amándonos por causa de su gran amor. Dice el versículo 11 y el versículo 12, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En esta parte, paremos un momento allí, ese debemos amarnos, Juan lo que está diciendo es, esa es la deuda que nosotros tenemos ahora. Y el resultado de esa salvación preciosa que hemos recibido en Cristo Jesús, por el sacrificio de Cristo, por su vida perfecta de obediencia,
a los mandamientos y de humillación, soportando cada una de las situaciones que tuvo que vivir, es lo que nos debe mover a nosotros en el Espíritu Santo a amarnos los unos a los otros. Es algo natural, hermanos. Eso quiere decir que cuando no nos amamos, estamos actuando antinaturalmente. Estamos actuando como el mundo actúa. Y ahí es donde debemos arrepentirnos de nuestro pecado y debemos volver a la senda estrecha. Tenemos que volver otra vez al camino. Tenemos que tratar como sea de perdonar al hermano, de soportarnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros. Y el versículo número 12, nadie ha visto jamás a Dios. Y esto es curioso porque parece que Juan estuviera cambiando el tema totalmente. Estamos hablando del amor y de un momento sale y dice, no, nadie ha visto jamás a Dios. Ahora, continuemos otra vez con el amor. Pero resulta que no, hermanos, porque el versículo número 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hay otros textos, por ejemplo, como Juan 4:24, que nos enseña que Dios es espíritu. Como primera de Timoteo, en el capítulo 1, se nos enseña que Dios, siendo espíritu, una de sus cualidades, digámoslo así, es que es invisible, que nosotros no lo podemos ver. Lo dice también 1 Timoteo capítulo 6. O sea, no lo podemos ver. Y eso es lo que Juan está diciendo. Nadie ha visto jamás a Dios. Aquellas personas que dicen, no, yo lo vi en sueños o yo fui al cielo y pude hablar con Él, es falso porque las Escrituras nos están diciendo que nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, si yo me pregunto, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo saber de Él? Y ese es el punto de lo que Juan está diciendo acá. ¿Cómo saber quién es Dios? ¿Cómo conocer de Dios y cómo conocer a Dios? Entonces dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero podríamos decir, si nos amamos unos a otros, es como si Juan estuviera diciendo aquí que a través del amor Dios se hace visible. Dios es invisible. Cristo está en el cielo. Físicamente Cristo no está acá. Cristo está en el cielo. Pero sabemos por la historia de la redención que Cristo envió a alguien, ¿cierto? Al Santo Espíritu. Pero el Santo Espíritu es invisible. Entonces, ¿cómo se hace visible Dios en la tierra? ¿Cómo se hace visible Dios en el mundo? ¿Cómo se hace visible Dios a aquellas personas que necesitan la salvación? La iglesia, hermanos. El amor que debemos darnos los unos a los otros es lo que hace visible a Dios en la tierra. Somos embajadores de Cristo. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos el privilegio en todo este plan precioso de reflejar ese amor, no solamente porque nos miren como piadosos o que nos miren como, qué buena persona, qué buen hombre, qué buena mujer, sino porque a través de ese amor mostramos al Señor, mostramos a Cristo, mostramos a Dios. Y a través de ese amor es que podemos predicar también el Evangelio. Recuerdo que el hermano Asiel estaba compartiendo la última vez y él decía que una forma del Evangelio éramos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a través de cómo nos comportamos reflejamos a Cristo, predicamos a Cristo. No solamente por la palabra, sino por la obra. No solamente en la teología académica. Esto de la teología académica nosotros lo conocemos también como ortodoxia. Ortos de recto, doxos de enseñanza, una enseñanza recta. Pero alguna vez yo les hablaba de la ortopraxis, y es una práctica recta, una ortorrecta praxis de práctica. Es decir, que nosotros tenemos que tener ortodoxia, pero tenemos que tener también ortopraxis. ¿Y cuál es esa práctica? El amor nuevamente. Así que, mis hermanos, recapitulando estos 3 breves encabezados, el verdadero conocimiento es el amor. Pero este amor es de Dios. Y por causa de ese gran amor que es de Dios, nos amamos los unos a los otros. Si Dios nos perdonó, hermanos, y ya llegando a la conclusión, ¿cómo nosotros no perdonamos? ¿Acaso no necesitamos el perdón de Dios? ¿Acaso lo que Él perdonó de nosotros fue tan poco? Lo que nos falta, si creemos eso, hermanos, es más estudio de la palabra,
más oración, más dependencia del Señor, más escuchar lo que Dios tiene que decir, porque es que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, hijos de ira, y Él nos perdonó. ¡Qué gran amor! Y nosotros no podemos perdonar una ofensa, no podemos perdonar que una persona piense tal vez diferente a nosotros, no podemos perdonar tal vez que estemos de desacuerdo en algún punto, sino que ese odio, ese rencor, esa falta de perdón tiene que perdurar año tras año como si fuéramos no creyentes. El Señor nos llama a perdonar, el Señor nos llama a amar a través del perdón. Dios nos soporta día a día, hermanos, porque resulta que aunque hemos nacido de nuevo, aún falta que este cuerpo sea transformado. Y por causa de eso, entonces pecamos, caemos. Pero Dios tiene paciencia con nosotros. Dios nos soporta. Como hijos nos corrige, nos llama al arrepentimiento, nos disciplina. ¿Acaso nosotros no nos podemos soportar los unos a los otros? ¿No podemos tener paciencia? Dios nos guía. Día a día nos lleva a la santidad, a crecer, a conformarnos a la estatura de Cristo. ¿Nosotros no nos podemos edificar los unos a los otros? ¿No podemos guiarnos? ¿No podemos dar un consejo sin que tenga doble sentido? ¿No podemos dar un consejo sin rencor, sin odio, sin envidia? Porque a veces pasa, hermanos, que alguna persona que se hace o que parece ser sabia da un consejo a otro, pero lo que está haciendo no es darle un consejo, está exaltándose y aplastando al otro. Sino, hermano, usted debería ser como yo. Hermano, mi hogar está bien, gracias al Señor. Usted debería seguir mi ejemplo. Todas esas cosas matan, hacen daño. ¿Por qué no podemos buscar esa bondad, esa misericordia? Por ejemplo, cuando los que tienen hijos, cuando un hijo de ustedes, hermanos, los avergüenza por alguna cosa, sea pequeño, sea grande, los avergüenza, y viene otro hermano y les dice: es terrible. Y la manera en que se los dice duele tanto que no está pensando en su propio hijo cuando a él le pase también. Eso es ser indolente, eso es no tener el amor del Señor. Y todas esas cosas son las que nosotros debemos perfeccionar día a día. Y eso es lo que Juan quería transmitir a esas personas, a esos creyentes que les estaba escribiendo. Y eso es lo que la palabra de Dios quiere transmitirnos a nosotros. Esto no es de negociación, hermanos. Esto simplemente es el acto natural, la respuesta natural que debemos tener a una salvación tan grande y a un amor tan precioso en Cristo Jesús. Decir la verdad, pero no con amor, es no tener el verdadero conocimiento. Debemos decir la verdad, pero con cuidado, con prudencia, con preocupación. No nos debemos callar. La palabra nunca nos llama a no delatar el pecado, a no condenarlo, pero debemos hacerlo con preocupación del hermano, entendiendo que nosotros podemos estar en el lugar de él, y ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de en algún momento llegar a caer, y por eso debemos amarnos los unos a los otros. El mundo no va a tener piedad con nosotros, pero los hijos de Dios están allí para edificarse mutuamente. Aquel hermano, o bueno, más allá, aquel de pronto amigo que hoy nos está visitando o que tal vez pueda escuchar esta enseñanza, yo diría, no vas a poder amar como yo estoy describiendo de la palabra que se va a poder amar. La única manera en que puedan amar así es que se arrepientan y crean en Cristo Jesús. De otra manera no hay forma de imitar completamente este amor. Lo pueden imitar por fuera y pueden dar una apariencia de piedad, de caridad, de amor, pero se están engañando, porque no lo van a poder hacer. Si para nosotros es a veces un poco difícil con Cristo, para ustedes es imposible porque están muertos en sus delitos y pecados. Necesitan arrepentirse y creer en el Señor. Pero por último, hermanos, recordemos que es Cristo la mayor muestra de amor. Por esa razón lo reconocemos cada domingo cuando nos venimos a reunir, porque es Cristo esa mayor muestra de amor. Es Cristo quien dio su vida por nosotros.
Es Dios quien envió al unigénito. Sufrió, hermanos, sangre, lágrimas por nosotros, por ser propiciación para nosotros. El precioso Hijo de Dios, santo, perfecto, Dios mismo, Dios encarnado, dio su vida por seres miserables como nosotros, que merecían el infierno. Pero qué bondad, hermanos, y qué gran amor en Cristo Jesús. Por esa razón lo reconocemos. Por esa razón cada domingo nos congregamos. Por esa razón nos amamos los unos a los otros. Por esa razón lo celebramos. Recordamos el amor de Dios. Recordamos el amor en una persona, en Cristo. Y es tan maravilloso saber, hermanos, que hemos sido librados de esta condenación, que esto nos debe llamar, hermanos, a amarnos. Simple y llanamente eso. Y eso es lo que Juan quiere enseñarles a ellos y lo que la palabra nos quiere enseñar a nosotros. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a amarnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en cada momento, en cada instante de nuestras vidas, porque nosotros no podemos solos. Necesitamos de tu gracia, Señor, para amarnos. Esto que tú dices a veces es tan claro, pero es tan duro de poderlo llevar a la práctica, Señor. Porque tenemos esa dureza aún de corazón, Señor, en muchas áreas. Porque el mundo nos persigue, porque Satanás nos tienta, Señor. Pero danos la fuerza para que lo podamos hacer. Amarnos entre familias, amarnos en la iglesia, Señor. Perdonar a nuestros padres, perdonar a nuestros hijos, perdonar a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a reconciliarnos familiarmente, reconciliarnos en la iglesia y por supuesto aquellos, Señor, que están en pecado, que se arrepientan y se reconcilien también contigo. Aún aquellos no creyentes, Señor, que se puedan arrepentir para vida, para que puedan estar contigo por toda la eternidad y que puedan gozar de esto que nosotros gozamos en este momento, que es tu salvación. La salvación que otorgaste por tu gracia y por tu amor, porque tú nos amaste primero. Señor, eres bueno y en nombre de Cristo te pedimos esto, te agradecemos, te reconocemos y te seguimos celebrando. Amén.